presentación y introducción. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches a todos los participantes. Es para mí un placer compartir lo que vengo haciendo hace ya unos añitos en cuanto a implantología oral. Entonces, ¿dónde está la presentación? Ahí, ¿dónde está? No la veo. Disculpenme un momento porque no encuentro la... Acá estás. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Doc, la estamos viendo. Ok. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los temas básicos de introducción a la implantología estratégica. Entonces, pues tengo esta primera imagen donde yo utilicé 4 imágenes diferentes de 4 dispositivos diferentes que reciben el mismo nombre. Es un teléfono. Básicamente el primer teléfono tenía una única función y un único objetivo y dependía de muchas cosas. A través del tiempo, estos dispositivos han ido mejorando, han ido evolucionando hasta pasando por los teléfonos análogos, por el BlackBerry o similares, y hoy en día tenemos disponibilidad de un smartphone, el cual tenemos que entender que todo lo que está en la imagen del lado derecho cabe en ese dispositivo, el cual cabe dentro de nuestros bolsillos. Esto es haciendo una comparación entre lo que podemos hacer con implantología normal, que es utilizar todos y cada uno de estos dispositivos para llegar a un objetivo final o un resultado final, o utilizar uno solo donde ese resultado va a ser más rápido, más eficiente y menos complicado de llegar. Entonces, para poder entender un poquito la implantología estratégica, tenemos que referirnos a la historia. Entonces, el primer implante monofásico, monocuerpo, de único diseño y de inserción lateral, lo desarrolló y lo diseñó el doctor Jean-Marc Julietin en Francia en 1972. Las indicaciones de este implante realmente fueron limitadas porque necesitaba que hubiese un anclaje de 2 corticales, razón por la cual, digamos que su área indicada era el maxilar inferior en el segmento anterior. Esta colocación de implantes sin un soporte bicortical en ese momento, pues hizo que además de la baja resistencia del hueso esponjoso, fracasaran estos implantes y se perdiera el objetivo de tanto quirúrgico como protésico. En el año 80, Gerard Scorteri, también en Francia, presenta un sistema de implante basal, el cual sirvió como su propia herramienta de inserción. Desarrolló unos implantes de disco con conectores que iban unidos a la superestructura protésica y con unas fresas dentadas. Este diseño estuvo relacionado con fracturas en el paso de los años. Más adelante, el doctor Ide introduce los implantes basales laterales de la misma manera como se han desarrollado los implantes de disco. Estos implantes tenían un diseño redondo y la superficie inicialmente era rugosa y posteriormente ha ido evolucionando a través de los tiempos. Entonces, en el año 99 al 2003, la superficie del implante se fue transformando a una superficie lisa, no tratada. ¿Por qué? Porque la evidencia demostraba que las superficies no tratadas no generaban reacciones de mucositis o perimplantitis y su reintegración era
posible si los implantes sufrieran algún tipo de aflojamiento. Los implantes basales evolucionaron a un solo cuerpo, se diseñaron dos tamaños de cabeza disponibles para las prótesis cementadas. Y dicho esto, entonces vamos a hablar del concepto de qué es la implantología estratégica desarrollado por el doctor Stefan Ide. Y es el proceso de crear un anclaje corticobasal macromecánico primario y estable en la segunda y tercera cortical con implantes estratégicos, los cuales no necesitan tiempo de osseointegración, cuya clave de éxito está en la carga inmediata, un meticuloso trabajo protésico y un correcto polígono de soporte. Para los que ya estamos familiarizados con esta implantología, es relativamente fácil de entender este concepto, pero esta charla pues es encaminada de alguna manera a desglosar parte a parte este concepto. Entonces, nosotros tenemos unos fundamentos como implantólogos estratégicos que tenemos que tener en cuenta. Que el tejido óseo es nuestro sustrato, nuestro sitio de trabajo, el lugar que tenemos que conocer, entender cómo se comporta, cómo reacciona ante uno u otro estímulo. Si no conocemos eso, no podríamos entender el proceso de implantología estratégica. También tenemos que entender y planificar y guiarnos a través de los métodos de planificación, que son 16 actualmente, porque están muy bien diseñados y es una forma realmente sencilla de poder planificar y posteriormente llevar a cabo los tratamientos. Tenemos que tener unos conceptos de prostodoncia importantes para eventos los parciales y para eventos los totales. Hay que tener un trabajo de laboratorio, un trabajo protésico antes de 72 horas y ahorita lo explicamos por qué. Y los implantes a utilizar, en este caso tenemos dos grandes grupos, que es el implante de compresión ósea o sistema KOS o el implante bicorticobasal o BCS. Entonces aquí vemos imágenes de los dos grupos de implantes. El implante BCS es un implante liso con unas espiras fuertes en su ápice de un solo cuerpo con abutments de dos tamaños diferentes. Aquí solo salieron de cabeza grande. Es un implante que no tiene tratamiento de superficie. El sistema compresivo es un implante que sí tiene espiras a lo largo del cuerpo del implante. Tiene un tratamiento de superficie no itis que de alguna manera se comporta como un implante liso o sin tratamiento. Y nos dan también diversas opciones. Está el COS convencional, el COS Plus, el COS Micro, el COS para prótesis atornilladas. Entonces es muy versátil realmente las opciones que tenemos con estos sistemas. Una de las grandes diferencias que tenemos entre la implantología tradicional y la implantología estratégica es en qué se basan y qué buscan. Entonces, la implantología estratégica se basa en los principios de reducción de fracturas. Y aquí los traspolamos o los parafraseamos a nuestro lenguaje como odontólogos. Y el primer punto es restaurar la función masticatoria. Ese es nuestro objetivo principal. A través de una ferulización absoluta de los implantes unos con otros, llámese a través de una superestructura metálica, de cualquier tipo de dispositivo que nos garantice que estos implantes, así como los médicos ortopedistas reducen una fractura, nos vamos a ferulizar para garantizar una adecuada cicatrización. Con principios de cirugía mínimamente invasiva, porque como objetivo tenemos que preservar la vascularización
de los tejidos blandos y los tejidos duros. Entonces, está completamente de acuerdo a la implantología estratégica. Y dar una carga inmediata para iniciar función masticatoria y generar unos estímulos a esas células óseas para que cada una de ellas realice su función acorde a ese estímulo y pueda generarse un adecuado remodelado óseo. El anclaje basal o bicortical se hace en un hueso con menor porcentaje de reabsorción. Repetimos, no buscamos sociointegración inicialmente, sino una macroretención en las segundas o en las terceras corticales. Esa macroretención se va a dar en las espiras de los BCS. ¿Qué es la segunda cortical? Básicamente es una cortical opuesta al sitio de inserción del implante. ¿Qué es la tercera cortical? Son corticales más lejanas, como la zona de la apófisis pterigoidea y los huesos malares o huesos cigomáticos. ¿Qué ventajas tenemos con esta implantología y específicamente con el sistema BCS, que está diseñado para hacer carga inmediata? Que es una cirugía mínimamente invasiva y buscamos un solo momento quirúrgico o por lo menos el menor número de momentos quirúrgicos, evitando procedimientos de regeneración ósea. Y algo que me parece importante destacar es que la implantología estratégica se desarrolla para que el implante se adapte al hueso disponible y no como en la implantología tradicional que tenemos que adaptar el hueso para el implante que hay disponible en el mercado. Tenemos en los BCS una variedad de diámetros desde 3.5 milímetros hasta 12 milímetros inclusive, y con longitudes que van de 8 milímetros a 35, o ya viene un tercer sistema que podríamos llamarlo el sistema cigomático, donde tenemos longitudes superiores a 35 milímetros. La instalación y el canal quirúrgico, o sea, la osteotomía, se pueden hacer tanto manual como mecánicamente. Y vamos a tener unos torques de fijación óptimos entre 70, 80 o inclusive más newtons. Eso en implantología tradicional es muy, muy complicado que se dé. Vamos a hablar de fisiología ósea y en específico del tejido óseo cortical, que, repito, es el sustrato estratégico para el implantólogo estratégico. Es un tejido que sufre menor reabsorción, que es más estable, que es muy denso, que cuando podemos instalar estos implantes sobre ese hueso tenemos una distribución de fuerzas mejor y ese hueso es menos susceptible a las infecciones. Entonces, acá tenemos una serie de imágenes que tomé de AOTrauma. Es una asociación de médicos ortopedistas y traumatólogos que fue creada en 1958 para investigar y mejorar todo el proceso de fisiología ósea, sobre todo encaminado a reducción de fracturas. Y entonces aquí podemos mirar básicamente cómo se compone un hueso. Tenemos una primera capa que es el periósteo. El hueso cortical propiamente dicho, que es nuestro foco de estudio en este momento, y el hueso esponjoso, que es el hueso que nosotros utilizamos para trabajar implantología bifásica. Entonces, el hueso cortical está compuesto por una unidad funcional que se llama osteona, la cual contiene las células encargadas de hacer todo este proceso de remodelado óseo. Por el centro de esta osteona pasan el paquete vasculonervioso y ella va a reaccionar cuando nosotros hacemos una osteotomía, generando un trauma y por ende desencadenando la remodelación ósea. Esta es una osteona, tanto gráfica como una fotografía,
donde podemos ver la ubicación de los osteoclastos, que son esas células encargadas de limpiar, los osteoblastos, que son las células encargadas de reproducir o de regenerar, y el osteocito, que es la célula ósea madura. Aquí tenemos las fases de la remodelación ósea o del remodelado óseo. Y aquí es donde podemos ver que del momento en que nosotros hacemos el canal quirúrgico, a más o menos 72 horas vamos a tener un periodo de quiescencia o de latencia, donde es el tiempo que tenemos para ferulizar esos implantes antes de que comience el proceso de activación y el de reabsorción, donde en esos procesos se va a comenzar a perder minerales, ya que los osteoclastos están limpiando, están eliminando todo ese hueso afectado, se pierden minerales, el hueso se queda inestable, entonces hay un riesgo a que haya aflojamiento prematuro de los implantes. Posteriormente viene la formación ósea, la mineralización y terminados estos procesos, el hueso nuevamente queda en el estado de latencia. Estas imágenes también son de aotrauma y me parecen, aunque sencillas, muy bonitas para explicar el proceso. Entonces, el osteoclasto comienza a liberar iones de calcio hacia el torrente sanguíneo. Él va quitando todo ese material dañado. Después, el osteoblasto, que es la célula encargada de regenerar el hueso, va a tomar esos iones del calcio del torrente sanguíneo para poder hacer su actividad. Es decir, los osteoclastos reabsorben, los osteoblastos construyen. Y el osteocito es la célula madura. En implantología estratégica tenemos que tener muy claras las áreas de fijación y cuándo sí y cuándo no deberíamos usarlas. Entonces, esta primera imagen señalo el reborde alveolar, que es el sitio de inserción o de ingreso del implante hacia las corticales que estamos buscando para fijación de nuestros implantes. Entonces, la primera cortical que vamos a describir es una cortical no muy estable, no es una cortical óptima, que es la de piso de seno maxilar. Más sin embargo, no quiere decir que nunca se pueda usar. En algunos casos específicos y con algunas indicaciones específicas, como en este caso, se puede utilizar. Entonces, este es un caso donde hicimos tres implantes estratégicos y un implante que funciona como estabilizador. Y utilizamos parte del piso del seno maxilar y parte de la pared palatina del hueso maxilar, haciendo un anclaje bicortical y dándole un poquito más de seguridad al sistema completo del segmento. Este es otro caso similar, aunque aquí corticalizamos un implante del sistema compresivo que desde que haya un suficiente tejido, ese implante es viable utilizarlo también. Como área mucho más estable y está, aunque pequeñita, está la espina nasal anterior, la cual es un área de muy buena cortical y donde podemos fijar un implante en forma súper adecuada y nos va a dar mucha tranquilidad porque no necesariamente tendríamos que sobrepasar el piso de fosas nasales en ese caso, aunque acá se lograron ambas cosas. También podemos describir el piso de paredes y laterales de fosas nasales, como lo podemos ver en este caso. Acá colocamos dos implantes en zona de centrales. Los dos implantes quedaron muy bien anclados en su cortical
del piso de fosas nasales. Este es otro caso donde se colocaron 3 implantes. Acá en este corte coronal vemos cómo esas espiras de los implantes alcanzan a sobrepasar ese piso de fosas nasales. Tenemos la región de la tuberosidad o de la apófisis pterigoides más específicamente, que es la unión básicamente del hueso maxilar con el hueso esfenoides y nos da un anclaje cortical súper estable donde podemos poner 1 o 2 implantes y nos va a dar un torque de fijación impresionante. En el maxilar inferior, entonces, tenemos el mentón y las áreas vestibular y el balcón lingual para fijación de los implantes. Entonces, aquí tengo unos ejemplos de casos completos que se hicieron. El primer ejemplo es un caso que se rehabilitó con 8 implantes bicorticobasales, donde nos dio una estabilidad bastante buena a pesar de la reabsorción ósea grande y del estado osteoporótico del hueso, porque acá se alcanza a percibir que es un hueso osteoporótico, además del antecedente de osteoporosis descrito por la paciente en la historia clínica. Este es otro caso muy complejo, donde la reabsorción ósea es muy grande y donde tuvimos que usar, este caso lo desarrollé con el doctor Jorge Otero, donde tuvimos que utilizar 2 tipos de implantes, tanto compresión ósea como bicorticobasal. Ese fue un caso muy complejo, más sin embargo vamos para 3 años de haberlo finalizado, la señora está perfecta. Este es otro caso de un paciente que también se le hizo tratamiento con implantes bicorticobasales. Y acá voy a describir, además de la placa pterigoidea y del cuerpo del cigomático, voy a describir a nombrar otras áreas que se pueden llegar a utilizar estos implantes, como son el borde infraorbitario que se utiliza para anclaje en casos de defecto de tercio medios, llámese por trauma, por una recesión, por problemas de cáncer, etcétera, o el borde vestibular de la órbita, que también se utilizan para el anclaje de epítesis, perdón, y especialmente en el reemplazo de ojos, para prótesis de ojos. ¿Por qué lo traigo a colación acá? Porque digamos que la implantología estratégica y sus sistemas de implantes nos dan tanta versatilidad que no solo para el sistema estomatognático está diseñado. Podemos incluso pensar en otro tipo de regeneraciones y reconstrucciones faciales utilizando estos implantes. Entonces aquí están las imágenes de implantes en zona pterigoidea, de implantes en malares, de implantes en zona de fosas nasales, donde este caso fue un caso súper difícil y extremo y posiblemente no le hubiéramos podido dar otra solución sin hacer unas cirugías invasivas completamente. Ahora, un concepto un poco complejo de entender es el polígono de soporte. El polígono de soporte está aquí en esta imagen representada por estas 2 líneas azules y básicamente habla de que las descargas de los implantes del sistema BCS se hacen en las espiras del implante, a diferencia de los implantes tradicionales que llevan todas las espiras a lo largo del cuerpo y su descarga se hace en la parte media del implante, además por su sitio de fijación primario. Los BCS son corticales, el implante tradicional busca hueso esponjoso. Pero el polígono de soporte no es eso, el polígono de soporte es esas líneas azules imaginarias que nos forman esa zona, y la idea es que los contactos oclusales queden hacia adentro,
de de ese polígono de soporte, lo cual no siempre se da. Desafortunadamente, pues no podemos siempre lograr eso. Entonces, ¿qué otra opción tenemos sobre ingeniería? Si no podemos lograr un polígono de soporte óptimo, tenemos que utilizar más implantes. Y esa es otra herramienta que podemos utilizar en implantología estratégica. Entonces, esta es la representación desde otro punto de vista de un polígono de soporte, que en mi concepto del polígono de soporte propiamente dicho y real que podemos encontrar es este, donde incluimos huesos malares, apófisis pterigoide y zona anterior. Como ustedes lo pueden ver acá, todos los contactos oclusales que están representados en verde están dentro del polígono de soporte. En otros, en segmentos y en otros esquemas se pueden lograr algo de polígono de soporte o se tiene que utilizar sobre ingeniería. Este es el esquema de oclusión que debemos manejar según la clasificación de Angle. Y esta sería la distribución de los puntos de contacto a tener en cuenta. No podemos dejar contactos en zona anterior y es una función básicamente en grupo. Esta es la representación de los contactos. En verde pues están los permitidos y en rojo están los que son deleterios. Ahora, esta imagen no es la más precisa porque los contactos están ubicados en los dientes que son, pero no exactamente en el punto donde debería estar el contacto. Es una imagen informativa, en realidad. Otro concepto que hay que tener súper en cuenta es el ángulo funcional de la masticación de plantas. Y es que ese ángulo está representado de esta manera y debe ser simétrico bilateralmente. ¿Por qué debe ser simétrico? Porque al final del tratamiento protésico se pueden presentar dos cosas. Si no está simétrico, el lado donde es más agudo, habrá sobrecarga de los implantes por fuerzas masticatorias y se puede generar una osteólisis, mientras que en el ángulo más llano podemos generar una atrofia por desuso. Entonces, básicamente, este es un concepto de rehabilitación que hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a llevar a cabo la prótesis sobre los implantes. Rápidamente voy a describir algunos de los métodos o disciplinas guías para planificar y llevar a cabo los tratamientos con implantología estratégica. Entonces, la disciplina 1 habla de la colocación multidireccional de implantes con diferentes ángulos entre ellos y su posterior paralelización a través de doblado de los abatment, de cementación de aditamentos o de preparación o tallado de el metal en los abatment, precisamente. Y acá en esta, de hecho aquí las imágenes de ambas disciplinas me sirven para la una, porque están en múltiples direcciones, están doblados y muy seguramente hubo que tallarlos para poder fijar las prótesis. La disciplina número 2 habla de la colocación de implantes entre los nervios mentoneros, donde las espiras de los implantes se insertan en dirección hacia el mentón o hacia la línea media, como lo vemos representado en esta imagen, tanto la radiográfica como la del modelo. La número 3 habla del anclaje anterior con la inserción de un implante estratégico largo en el espacio entre la raíz canina y el nervio mentoneal. Y acá vemos en esta imagen, aunque un poquito borrosa, no tengo muchos casos de estos, entonces me tocó el que encontré como más representativo. Entonces acá vemos el ejemplo claro cómo debe ubicarse o llevarse a cabo este método. El bypass del nervio dentario inferior se refiere a la colocación del implante en la mandíbula, evitando el nervio alveolar inferior. En el lado lingual
o en el lado vestibular deben ser su anclaje, y se complementa con la disciplina número 5 que habla propiamente del anclaje cortical en la zona lingual o balcón lingual, haciendo el bypass o evitando tocar el nervio dentario inferior, o en su numeral B, pues habla de el anclaje cortical vestibular en la mandíbula. El objetivo es exactamente el mismo, evitar el nervio dentario inferior. Hay una sexta que habla de la colocación de un implante estratégico con el objetivo de un soporte palatino, lingual y vestibular a la cortical, sin utilizar el segundo sustrato de hueso cortical en la dirección vertical. Esto básicamente se hace en alveolos posexodoncia, y la verdad, yo no he hecho casos de esos porque personalmente no me da mucha seguridad ese tipo de, esa disciplina no la siento segura. Entonces, digamos que tengo otras 13, 14 disciplinas las cuales puedo utilizar y puedo estar más tranquilo en mi proceso. El número 7 es el anclaje en piso de fosas nasales, que lo he descrito durante toda la conversación. O en la colocación del implante en el lado palatino del hueso alveolar severamente atrófico, horizontalmente, o en filo de cuchillo, sin penetrar en el hueso alveolar y buscando directamente el piso de fosas nasales. Esto básicamente describe un hueso atrófico en sentido vestíbulo lingual, que nos toca hacer la inserción por la zona palatina. En la disciplina 8 hablamos del anclaje permanente del implante en el piso del seno maxilar. Es un anclaje multicortical, ¿sí? En el centro intrasinusal con un implante estratégico. Yo no confío mucho en esa cortical, mas sin embargo, pues hay casos que han llevado a cabo estos implantes, como se ve en la imagen. La verdad, vuelvo y digo, personalmente busco otras opciones que de pronto me den una mayor tranquilidad. La disciplina número 9 habla del bypass de la raíz canina superior, anclando el implante en el piso cortical de las fosas nasales o en la pared lateral de fosas, con el pilar posicionado en la región del primero o del segundo premolar. Entonces, acá vemos la representación, dos casos diferentes, donde se llevó a cabo esto y realmente es una muy, muy buena opción. Aquí está pues nuestro anclaje pterigoideo, que lo hemos también descrito a lo largo de la charla. Es uno de los que personalmente más confío desde que se logre hacer bien. Prefiero normalmente hacer uno solo, no me gustan tanto dos en una sola apófisis, pero hay casos específicos donde toca hacer los dos. La disciplina o método 11 habla del anclaje distopalatino. El implante extiende el hueso y palatinamente al seno maxilar. Yo no entiendo muy bien este concepto, la verdad no lo he hecho. Y está la disciplina 12, que es el anclaje cigomático en el cuerpo del hueso malar, directamente o mediante un procedimiento trasinusal. Y pues es el anclaje que tanto en lo que yo he podido hacer con implantología de cigomática tradicional y con esta implantología, yo pienso que es el anclaje, es uno de los mejores anclajes, porque es un anclaje bicortical tremendamente fuerte. Y es como lo explicaba antes, es el que nos da realmente un polígono de soporte adecuado. Voy a pasar rápidamente unas imágenes de unos casos clínicos donde pues voy demostrando lo que se habló durante la charla. Entonces acá zona de déntula, mandíbula distal, donde nos hacen falta 3 dientes, pero colocamos 4 implantes utilizando sobreingeniería para rehabilitar 3 coronas. Esto es al día siguiente de la cirugía, fue un procedimiento realmente corto. Este es otro paciente que viene por esta situación en
en el cuadrante número 1, donde le colocamos bypass de la raíz canina y le colocamos 2 implantes pterigoideos para hacer una rehabilitación. Yo a esta paciente la dejé temporalizada, más sin embargo, 8 meses después le pusimos estas coronas, donde ustedes ven una adaptación bastante buena y una estética adecuada. Este es otro paciente que me llega con esta situación, todo lo que tenía en boca fue perdido. Decide por temas personales hacerse solo el maxilar inferior y hacerse una prótesis total superior, donde hicimos la colocación de estos implantes. Este es el caso que les decía que tocó usar los 2 sistemas, que ni siquiera pudimos hacer una regularización de reborde para aplanar un poquito esa zona, porque si lo hacíamos perdíamos aún más hueso del que ya no teníamos. Entonces, básicamente tocó dejarlo así. Al tercer año, yo le alargué esto con resina rosada y el flanco está muy estable y la señora está súper, súper contenta. Este es un caso difícil porque todo lo que ustedes ven aquí en boca, llegó la paciente con una remisión de su médico diciendo que por favor retiráramos lo presente en boca ya que estaba comprometiendo la vida de la paciente. Entonces, en este caso específico, yo decidí hacer exodoncia y explantes y dejar un periodo de cicatrización de casi un año para poder hacer la colocación de implantes, debido pues a las recomendaciones también de su médico tratante. Este es el resultado en tan solo 48 horas porque se me atravesaba un festivo en miércoles y no podía arriesgarme a que de pronto el jueves algo pasara y no alcanzara a cumplir con el requisito de las 72 horas. Entonces, este caso es el récord en tiempo, lo sacamos en 48 horas. Y este es un caso muy complejo, muy difícil, muy retador, pero muy bonito, que es el caso, pues digamos, uno de los casos más difíciles que hemos manejado. Este caso lo manejé con mi profesor, el doctor Marcos Daniel González. Es un caso donde hubo muchas cosas. Aquí, por ejemplo, fallaron estos implantes de cuchilla por su sistema protésico invertido, no respetaron curva de SPI, pues una reabsorción superior muy grande. Más sin embargo, pues pudimos colocar 8 implantes superiores, no pudimos los 10, básicamente por el tamaño del maxilar y por la reabsorción ósea tan brava. Y en el maxilar inferior colocamos también 8 implantes. Hicimos combinación de sistemas. Acá tenemos 3 implantes compresivos que son totalmente utilizables cuando hay la posibilidad de hacerlo. Y este es el resultado en tan solo 72 horas. Así llega nuestra paciente, así se va. El cambio en su perfil es abismal. Realmente, cuando yo vi esa foto, quedé supremamente satisfecho y muy contento porque realmente hay un cambio importante. Concluyendo, entonces, en mi concepto, la implantología estratégica es una tecnología simplificada y probada para rehabilitar y reconstruir el complejo estomatognático siguiendo protocolos de carga funcional inmediata. Prácticamente no existe ninguna contraindicación para rehabilitar o reconstruir pacientes con este sistema de implantología estratégica, a menos que tengan historial o estén siendo tratados con bifosfonatos intravenosos. En ese caso ya nos toca entrar a hacer una serie de análisis, de interconsultas con sus médicos tratantes, a ver hasta dónde tuviéramos la posibilidad de atender a este paciente, pero es prácticamente la única contraindicación absoluta que tiene este sistema. El implante estratégico se adapta al tejido óseo disponible y ese es uno de las conclusiones más importantes para mí. Y no tenemos que adaptar el hueso al implante que tengamos disponible. Con implantología estratégica evitamos costosos y dolorosos procedimientos
de regeneración ósea, tales como elevaciones de seno, expansiones óseas, distracciones óseas, ya pues hablando a más alto nivel. Y así evitar situaciones de cantilever que protésica y biomecánicamente son desfavorables. El implantólogo estratégico debe tener experiencia considerable y un conocimiento profundo, realmente importante de la anatomía y de la prostosis. Si nosotros no tenemos los conceptos y el conocimiento de la anatomía, podemos complicarnos, porque esto va más arriba del reborde residual. Y mi última imagen, esto fue de un entrenamiento que hicimos de implantología cigomática tradicional en el Brasil, y el tratamiento del último caso que les mostré. Si yo fuera el paciente, ¿qué querría que me hiciera? Dejo esa duda. No estoy diciendo que la implantología cigomática tradicional no tenga una cantidad de éxitos espectaculares, pero yo como paciente, ¿qué querría que me hiciera? Muchísimas gracias por su atención. Eso era lo que quería compartirles. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, yo se los agradezco mucho. Bueno, Doc, muchísimas gracias por esta gran presentación. Gracias por facilitarnos este espacio. Y bueno, quiero invitar a nuestros doctores, a los participantes. Ya se abrió el espacio para preguntas. Si tienen alguna duda, tienen algún comentario, bien puedan pueden hacerlo por medio del chat o también pueden abrir el micrófono y realizar la pregunta. No sé si algún doctor tenga alguna pregunta, duda. Bueno, acá tenemos un comentario de nuestra doctora Patricia Gómez, que también es nuestra masterclass en carga inmediata. Felicitándote por la presentación. Muy buena presentación, Doc. Y bueno, yo creo que por ahora no hay preguntas. Sin embargo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Nosotros estamos como IDE Dental Colombia en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Entonces, pues con muchísimo gusto estaremos ayudándolos o resolviendo cualquier duda que surja. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Esperamos sea de su gusto pues esta gran presentación y bueno, al Doc Andrés Romero, muchísimas gracias por esta gran presentación, como siempre, Doc. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde, que estén todos muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar, de una manera realmente humilde. Quiero compartir lo poquito que llevo en esto, pero que realmente ha sido muy satisfactorio a nivel personal y profesional. Y creo que estoy en el lugar indicado.